Jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, bueno, muchachos, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Ustedes, ¿qué conocimiento tienen de manejo de números complejos? Profe, la verdad, muy poco. Allí fue donde empezó todo maluco en AC, la verdad. A ver, Listo, entonces vamos a empezar a analizar ese tema de manejo de números complejos. Voy a compartir pantalla, entonces para que empecemos. Listo, ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, bien. Entonces hoy vamos a dedicar la sesión a trabajar con números complejos. Lo que sucede es que cuando estamos trabajando en circuitos AC, ya tenemos diferentes tipos de elementos dentro de un circuito. En DC, pues, aparte de las fuentes de energía, sea de voltaje o de corriente, teníamos solo resistencias. En AC tenemos resistencias, tenemos capacitores y tenemos inductores. Y cada uno de ellos, pues, entrega una variable óhmica diferente, una variable en ohmios. La resistencia, pues, entregará su resistencia óhmica, los condensadores entregan la reactancia capacitiva y los inductores entregan la reactancia inductiva. Pero, como empezamos a ver en la clase pasada cuando hicimos análisis de potencias, uno hace análisis de potencias con el circuito reducido. Es decir, cuando uno ha sumado las reactancias y las resistencias. Y cuando uno lo suma, lo que obtiene es una impedancia. Entonces uno trabaja con la impedancia total para hacer los análisis de potencia. En los ejercicios de la clase pasada, solamente teníamos una resistencia y teníamos una reactancia, ya sea reactancia capacitiva o reactancia inductiva. Entonces, pues, no había que hacer mucha operación para sumar los elementos, solamente aplicar Pitágoras y se hallaba la impedancia total. Pero puede darse el caso donde tenemos más de dos elementos. Es ahí donde tenemos que expresar cada variable, las resistencias y las reactancias, o más bien tenemos que llegar es a darle un manejo con números complejos para poder sumar esas variables o esos elementos. Entonces vamos a arrancar acá. Lo que les voy a mostrar es algo que ustedes básicamente se deben aprender es de memoria. Esto de pronto no es como para uno aprender el concepto y descartar la operación matemática o descartar la fórmula. Aquí es más de aprenderse la fórmula. Es como las tablas de multiplicar. 2 por 2, 4.
4 por 2, 8, y usted se tiene que aprender eso para poder hacer análisis más, hacer operaciones rápidas o hacer cualquier tipo de operación. Entonces, básicamente usted acá se tiene que aprender esto de memoria, es como aprenderse las tablas. La forma de trabajar con números complejos es como aprenderse las tablas de multiplicar. Es algo muy básico que se lo debe memorizar. Entonces, un número complejo, que imaginémonos que es esta z, un número complejo está conformado por una parte real y una parte imaginaria. Siendo la parte real el primer término y siendo la parte imaginaria el segundo término. ¿Cómo lo diferencia uno? Porque el término imaginario está acompañado por la letra J. Entonces, ya usted tiene que abrir su mente y memorizarse que no solamente existen los números, es como cuando usted arrancó en la escuelita y le enseñaron los números enteros. Primero usted no sabía que eran números y le enseñaron los números. Ah, que este es el 1, que este es el 2, que este es el 3, y a usted no le quedó otro camino que aprenderse los números. Luego le dijeron, si usted hace operaciones con esos números, o hay unas operaciones básicas con esos números que usted se tiene que aprender, que son las tablas de multiplicar. Y se hizo todo un esfuerzo en la escuelita para que usted se aprendiera las tablas de multiplicar. Y luego llega y le dicen, venga, pero es que no solamente existen los números enteros, existen los números fraccionarios. Entonces ya le empezaron a decir un medio, un cuarto y operaciones con fraccionarios, cómo se suman fraccionarios, cómo se multiplican fraccionarios. ¿Qué camino le quedó a usted? Aprenderse cómo son las operaciones con fraccionarios y qué es un fraccionario y cómo se escribe un fraccionario. Ahora, yo le voy a decir que no solamente existen los números enteros, los números fraccionarios, sino que también existen los números complejos. Siendo z un número complejo que es igual a la suma de un número real más un número imaginario. El número imaginario digamos que se le antepone la letra J para indicar que es la parte imaginaria. Entonces acá hay unas reglas que usted se debe aprender. La J, ¿qué significa? La J significa raíz de menos 1. Eso significa la letra J, raíz de menos 1. Si X es la parte real de Z, entonces se escribe RE de Z, o sea, la parte real de Z. Eso es lo que significa esto. X es igual a la parte real del número Z, que entonces Z es un número complejo. Y Y es la parte imaginaria de Z. O sea, esto es notación, esto es cómo se escribe. Es como cuando usted le decían, escriba una función de X. Entonces usted decía, sea f de X, o bueno, y de X, y de X. Entonces usted sabía que acá había una ecuación que estaba en función de X, sea cual sea la ecuación, pero usted sabía que el valor de Y dependía de una variable X. Véalo acá, este número va a dar un resultado dependiendo de lo que valga X. Entonces acá lo que le están diciendo es que si Z es un número complejo, la parte imaginaria de Z se llama Y. Y si Z es un número complejo, X será la parte real de Z. O sea, lo que estamos viendo acá es pura sintaxis. Muchachos, denme un segundo que se bloqueó ya. Listo. Ahora, hay algunas propiedades. Las propiedades son que 1 sobre J es igual a menos J. Que J al cuadrado es igual a menos 1. Y que J al cubo es igual a la multiplicación de estas dos cosas. De J por J al cuadrado.
Entonces, si j al cuadrado es menos 1, si yo multiplico a menos 1 por j, me da menos j. Estas son unas propiedades que de pronto, bueno, esto de acá, son unas propiedades que de pronto en algún momento se van a utilizar. Y esto es simplemente sintaxis. Cómo se escribe la parte real o cómo se indica una función de la parte real, siendo x la parte real de z, y la parte imaginaria de z, y z un número complejo que está compuesto por una parte real y por una parte imaginaria. ¿Cómo podemos entender un número complejo? Como un número, ya les dije que tiene una parte real y una parte imaginaria, pero si lo expresamos vectorialmente, entonces imaginémonos un plano cartesiano donde tenemos un eje X, tenemos un eje Y. En el eje X vamos a poner los números reales, en el eje Y vamos a poner los números imaginarios. Entonces, en términos generales, un número complejo que tiene una parte real, vamos a ubicar la parte real X en el eje real. Y vamos a ubicar la parte Y o JY, que es la parte imaginaria, en el eje imaginario. Entonces acá tenemos el valor de JY y aquí tenemos el valor de X, parte real y parte imaginaria. Y si intersectamos esos dos puntos en un plano, vamos a ubicar un punto, en donde ese punto es el valor de Z. Entonces imagínense en un número complejo como un punto en el espacio, un punto en un plano cartesiano, en donde para yo ubicar ese punto en cualquier parte del plano cartesiano, acá solamente está el primer cuadrante, pero esto tiene los 4 cuadrantes. Para ubicar un punto en ese plano cartesiano, ese punto es un número complejo llamado Z. Y para yo ubicar ese punto en ese plano, necesito 2 coordenadas, obviamente. Si usted tiene un plano cartesiano y necesita ubicar un punto en el plano, usted necesita las 2 coordenadas. Usted necesita el valor de X y el valor de Y. Entonces lo mismo pasa acá. Si yo quiero ubicar un punto llamado Z en un plano cartesiano, siendo ese valor Z un número complejo, yo necesito la coordenada X, que es el valor de su parte real, y necesito el valor de Y, que es, o la coordenada Y, que es el valor de su parte imaginaria. Y donde se intersecten esos dos puntos, que puede ser en cualquier lugar del plano, dependiendo del valor que tome X y el valor que tome Y, ahí ubico a Z, siendo Z el número complejo. Pero acá, en este plano, hay otro sistema de coordenadas. Entonces, aquí se empieza a poner bueno el tema. Un número complejo, yo lo puedo expresar, siendo Z el número complejo, yo lo puedo expresar como lo puedo representar en su forma rectangular. Siendo la forma rectangular la suma de una coordenada en X más una coordenada en Y. Esto y esto me da este punto. Pero si ustedes ven este punto acá, yo lo puedo representar por otros par de coordenadas. ¿Cuál? La longitud de este vértice, que es la hipotenusa en rectangulares, en coordenadas rectangulares. Pero si hablamos en coordenadas polares, que es el nuevo sistema de coordenadas que les voy a empezar a mostrar, ese mismo Z o ese mismo punto Z yo lo puedo ubicar en este espacio como el valor de este radio, que se llama R, o sea, de este vector R, a un ángulo θ, que no es el ángulo de fase, es el ángulo de este número imaginario, de este número complejo. Entonces, un número complejo Z yo lo puedo representar como una coordenada real y una coordenada imaginaria, o lo puedo representar como un valor R, que es un radio, a un ángulo θ. Y cualquier punto en el espacio ustedes podrían hacerlo. Si ustedes, por ejemplo, tuviesen acá este vector y pusieran acá a Z, pues ustedes van a tener por este lado un valor negativo de la parte real
van a tener por acá un valor positivo de la parte imaginaria, pero también pueden, y con eso ya ubican a z. Y ahí estaría representado z en coordenadas rectangulares, parte real más parte imaginaria. Pero también yo puedo ubicar este mismo punto en el espacio como la longitud de r de este radio, desde el origen hasta este punto, que vale z, a un ángulo medido desde el origen a un ángulo θ. Y estoy hablando del mismo punto en el espacio. Entonces, todos los puntos en el espacio se pueden representar, por lo menos en lo que vamos a ver en este curso, en coordenadas rectangulares x más jy o en coordenadas polares r a un ángulo θ. Ahora, ¿cómo hago para pasar de un lado a otro? Entonces, empecemos a mirar acá. Entonces, esto era lo que yo les decía. Si z es un número complejo, z es igual a la magnitud de z a un ángulo θ. ¿Cómo hago yo, hallo la magnitud de este z, de este vector z, teniendo la coordenada x y teniendo la coordenada y? ¿Cómo hallo yo la magnitud de este vector? O en otras palabras, el valor de la hipotenusa. Pitágoras. Como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, con Pitágoras. Entonces eso es lo que está diciendo acá. Z en coordenadas polares es igual a la magnitud de z a un ángulo θ. Y esa magnitud de z la vamos a llamar de ahora en adelante como r. Y el ángulo θ es el ángulo de apertura desde el origen hasta donde esté el vector. ¿Cómo hallo yo a r? Como les dije ahorita. Si r es la magnitud de la hipotenusa y yo conozco el valor de x y conozco el valor de y, entonces a r lo puedo hallar como la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Véalo acá. R será igual a la raíz cuadrada de los componentes rectangulares al cuadrado. ¿Y cómo hallo yo el θ a partir de las componentes rectangulares de x y y? Lo hallo como tangente inverso de y sobre x. Acá hay mucho de trigonometría. Entonces los que le pusieron cuidado en ese entonces a trigonometría estarán familiarizados con estas expresiones. Esto si yo tengo a z expresado en términos como estaba al principio, en términos de x y y, si yo tengo a z expresado en términos de x y y, de parte real y parte imaginaria, yo puedo hallar el mismo z en términos de r y de θ, hallando a r de esta forma y a θ de esta forma, ambos en función de x y y. Pero si tengo el caso contrario, en donde tengo a z expresado en términos de r y θ, y quiero llevarlo a una forma rectangular, es decir, de x y y, entonces la x se calcula como r coseno de θ y la y se calcula como r seno de θ. Así se calcularían la x y la y. En resumen, un número complejo z, yo lo puedo expresar como una parte real más una parte imaginaria. ¿Cómo se escribe? Un número que lo vamos a llamar x más j, otro número que lo vamos a llamar y. También lo puedo expresar como un vector r a un ángulo θ. Y eso es igual a r coseno de θ, bueno, y o x, perdón, es igual a r coseno de θ, como lo vemos acá. Y y es igual a j seno de θ. A r seno de θ, perdón, la parte imaginaria. Entonces, estos se llaman las transformaciones. ¿Cómo pasar de coordenadas rectangulares? Estos son las coordenadas rectangulares cuando está expresado en términos de x y estos son las coordenadas polares, cuando está expresado en términos de r y de θ. Entonces yo puedo tener el mismo número complejo expresado en coordenadas polares o en coordenadas polares o expresado en coordenadas rectangulares. Y lo puedo hallar, pasar de un lado a otro a través de
estas conversiones. Bien, yo les decía a ustedes acá en este ejemplo que este plano tiene los 4 cuadrantes. Tiene este primer cuadrante. Obviamente, si X es positivo y Y es positivo, estoy en el primero. Si X es negativo y Y es positivo, estoy en el segundo, y así sucesivamente. Entonces acá tenemos el resumen de los 4 cuadrantes. El primer cuadrante, ¿cuándo es? El primer cuadrante, cuando tengo a X positivo y a Y positivo. Ahí estoy en el primer cuadrante. Si Z está en el primer cuadrante, es decir, X positivo y Y positivo, el ángulo θ se calcula como tangente inverso de Y sobre X. Es decir, como lo habíamos visto acá, θ es igual a tangente inverso de Y sobre X. El R siempre se va a calcular de la misma forma, como raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Siempre se va a calcular igual. Pero θ se va a calcular de 4 formas distintas, dependiendo del eje del cuadrante, perdón, en el que nos encontremos. Si es el primer cuadrante, que usted lo reconoce porque X y Y son positivos, θ se calcula como tangente inverso de Y sobre X. Si usted está en el segundo cuadrante y lo reconoce porque X es negativo y Y es positivo, el θ se calcula como 180 menos el tangente inverso de Y sobre X. Si está en el tercer cuadrante, donde X es positivo y X es negativo y Y es negativo, θ se calcula como 180 más la tangente inversa de Y sobre X. Y si estamos en el último cuadrante, en el cuarto cuadrante, X positivo, Y negativo, el θ se calcula como 360 menos la tangente inversa de Y sobre X. Siempre hay una tangente inversa de Y sobre X. Lo que sucede es que, dependiendo del cuadrante, a veces ni se le suma ni se le resta nada. A veces a 180 se le resta esto, a veces a 180 se le suma la tangente y a veces a 360 se le resta la tangente. ¿De qué va a depender eso? Del cuadrante. ¿Cómo identificó usted el cuadrante? Analizando los valores, los signos, perdón, de X y de Y. Y ya usted lo ubica en los 4 cuadrantes. Esto es porque pasar de rectangulares a polares, siempre hay que calcular el valor de R, que ese no cambia, y hay que calcular el valor de θ, pero ese cambia dependiendo de los signos de X y de Y. Y eso es todo. Ya. Esas son las operaciones con números complejos. Vamos entonces a hacer ejemplos numéricos. Profe, ponelo otro momentico, por favor. La anterior. Sí, profe, porfa, déjele un segundito que estoy tomando apuntes. Listo, hágale. Profe, usted siempre nos da Z. Z, al fin y al cabo, se dará cuenta que usted la tiene que hallar, porque Z es la impedancia total. Me voy a adelantar un poquitico, Miguelito, como para que sepa para dónde vamos. Las X van a ser las resistencias. Okay. Y las Y van a ser las reactancias. Si es una reactancia capacitiva, tiene un signo. Y si es una reactancia inductiva, tiene otro signo. Entonces, finalmente, lo que usted quiere hallar son las impedancias totales de un circuito para poder hacer el análisis de potencias. Y si usted tiene más elementos, usted va a tener que sumar todas las reactancias, va a tener que sumar todas las resistencias y luego a esto le saca Pitágoras y halla la magnitud de la impedancia como lo vimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio de la clase pasada, usted solamente tenía una resistencia y una reactancia. Hicimos un ejercicio con reactancia capacitiva y uno con reactancia inductiva. Entonces, como usted tenía una y una, pues no tenía que hacer ninguna operación, simplemente sacaba la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado y hallaba la magnitud de la Z total. Y con eso hacía todos sus cálculos. Pero imagínese en un circuito donde tengamos varias resistencias y varias reactancias. Entonces usted va a tener que sumar todas las partes imaginarias, que son todas las reactancias capacitivas e inductivas, se suman, sumará todas las resistencias
Entonces, cuando tenga un X total y un Y total, monta esto en una raíz cuadrada y haya la Z total. Y ya con esta hace el análisis de potencias. Para allá vamos. Para allá vamos, Miguelito. Si más o menos me hice Ah, entender. listo. Sí, profe, sí, ya lo entendí con ese ejemplo. Pero todavía no. No, vamos a ver por ahora operaciones con números complejos. Vamos a hacer primero transformaciones. Y luego, Profe, ¿por qué se manejan números imaginarios? ¿cómo? ¿Por qué se manejan números imaginarios? Porque es que se expresa, las resistencias se expresan en un eje, como si fuera una parte real, y las reactancias se expresan en otro eje, como si fuera una parte imaginaria, para sumarlas vectorialmente y obtener la impedancia total. Es porque, digamos que en el análisis matemático, al uno se le considera en un eje y al otro se le considera en otro eje para hacer la sumatoria vectorial, no hacer una sumatoria algebraica. Y eso tiene mucha cara de ser un número imaginario. Pues se puede expresar como un número imaginario y utilizar un número complejo, perdón, que está compuesto por una parte y otra parte. Y utilizar la teoría de números complejos para hacer las operaciones matemáticas. Es porque la resistencia y la reactancia tienen naturalezas distintas y toca expresarlas en ejes diferentes. Y para sumarlas toca hacerlo vectorialmente. Y entonces dijeron, venga, eso se parece a operaciones con números complejos. Ah, entonces hagamos puras operaciones con números complejos, que sería como el equivalente, el modelo matemático más adecuado para sumar valores expresados en ejes distintos. ¿Ya copiaron lo que iban a copiar de acá? Profe, usted va a subir la diapositiva y el video, obvio, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ya, gracias. Bueno. Los que estaban tomando apuntes me dicen cuándo la puedo cambiar. Profe, Ya. por mi parte, ya, profe. Ya. Listo. Listo, profe. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Dice, exprese los números complejos siguientes en forma polar. Bueno, entonces, si me lo piden en forma polar, entonces ¿en qué forma están acá? En forma rectangular. Porque recuerden que una Z, una impedancia en forma rectangular, es una X igual a una parte imaginaria o a un JY. Y si me dicen que los expresen en forma polar, es porque cualquier número en forma rectangular yo lo puedo representar como un R a un ángulo θ. Entonces vamos a expresar estos en forma polar. Entonces vamos con el A. Me dicen que Z1. Vamos a hallar entonces el R1. R, ¿cómo se halla? Como la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. O sea, sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces de aquí, R1 es igual a ¿cuánto? Ayúdenme con las calculadoras y una vez practiquen el manejo de la calculadora. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. A mí me da 10. Listo. Eso por un lado. Y por el otro lado tengo que calcular ahora el ángulo θ. Y el ángulo θ tengo 4 formas de calcularlo. Dalo acá. 1, 2, 3, 4. Dependiendo del cuadrante en el que esté. Entonces vamos a mirar en qué cuadrante está. Tengo positivo, positivo. Entonces cuando El 1. ya son positivo, entonces utilizo el primer cuadrante. Voy a borrar, perdón, esto de acá para que no estorbe. Listo. Entonces está en el primer cuadrante y el primer cuadrante es simplemente la tangente inversa
de y sobre x. Entonces, para calcular ese teta será igual a la tangente inversa de y, que ya vale 8, sobre x, que vale 6. Entonces, Eso da 53.13 grados. 53.13 grados. Bien. Y ya. Entonces, decir que un Z1 igual a 6 más J8 es igual a decir 10 a un ángulo de 53.13 grados. Estas dos cosas son iguales. Esos dos números. Échenle ahí una analizadita y me dicen. No, profe, pues hasta ahí está fácil, es sino reemplazar. Habrá un momento en el que nos den, bueno, más bien, que no nos den Y y que nos den otra letra, que la tengamos que hallar o algo, no sé. Sí, puede llegar a... Lo que pasa es que imaginémoslos a nivel de circuitos. Si yo les dije ahorita que la parte real serán las resistencias y las partes imaginarias serán las reactancias, significa que si no le dan si solamente tiene X, significa que su circuito es puramente resistivo. O sea, no tiene ni condensadores ni inductores. Y ahí el circuito se simplifica muchísimo, porque ustedes ya saben que si no hay condensadores y no hay inductores, la potencia activa es igual a la potencia aparente, porque no hay potencia reactiva, no hay desfase entre el voltaje y la corriente, el factor de potencia es 1. Y si solamente le dan Y no tiene X, significa que su circuito es puramente inductivo o capacitivo. Entonces, el hecho de que usted me diga que solamente le den uno o lo otro, eso tiene una connotación del circuito. Si el circuito, digamos que carece de resistencia o carece de reactancias o impedancias. Bien, entonces como ya estos dos números son iguales, tratemos de hacer una representación en el plano. A ver cómo nos va. Vamos a dibujar con planito. Listo. Entonces, aquí, ¿dónde ubicaríamos el primer número? El primer valor, ¿dónde ubicaríamos a Z con coordenadas rectangulares? Entonces, en X igual a 6. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces por acá. Y en Y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Imaginémonos que está por arriba. Listo. Entonces yo intersecto esos dos valores. Y aquí está el valor de Z. ¿Y cómo hago yo para representarlo con esto? Entonces digo, está a un radio de 10, que entonces con toda seguridad esta diagonal vale 10. ¿Y cómo estoy seguro que esa diagonal vale 10? Pues es una hipotenusa en donde el cateto opuesto, el cateto adyacente vale 6 y el cateto opuesto vale 8. ¿Cómo calcula usted el valor de la hipotenusa? Raíz cuadrada de el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Pues hace rato lo habíamos calculado porque de esa forma se calcula R. Y el ángulo a 53 grados. Aquí hay aproximadamente 53.13 grados.
Porque mire que no está 45, porque 45 sería 6 acá y 6 acá. Ahí sí sería 45. Pero como hay más en este lado, se inclina un poquito, o sea que acá hay más de 45. Se puede decir que estamos en 53. Entonces mire que sí tiene mucho sentido este valor de número complejo con este valor de número complejo, porque da en el primer cuadrante ambas coordenadas. Ambas coordenadas dan en el primer cuadrante. ¿Cómo vamos? Muchachos. Bien, profe. Listo. Entonces digamos. La segunda. Entonces la segunda dice Z2. Profe, perdón. Señor. Acá de llamar a Romero y me dijo que no tenía internet. Bueno. Z2 más J8. Es la segunda. Y me dicen que lo exprese en número, en coordenadas polares. Entonces vamos a calcular R como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces acá será, puedo hacer esto, 6 al cuadrado más de fórmula general, menos 8 al cuadrado. La fórmula de Pitágoras tiene un más acá por fórmula. Y usted podría representar cada número, cada índice o cada término con su respectivo signo. El signo de este 6 es positivo y el signo de este 8 es negativo. Entonces usted lo pone negativo, pero da lo mismo. Lo quise poner ahí es para que usted no se estrese, porque un número negativo elevado al cuadrado, ¿cuánto le da? Positivo. Número positivo. Esto siempre le va a dar positivo, esto siempre le va a dar positivo. Entonces, nunca va a haber un caso en donde usted le saque raíz cuadrada a un número negativo. Si usted llega a ese punto es porque algo lo tiene malo, porque raíz cuadrada de un número siempre le va a dar positivo. Entonces aquí, Entonces ahora siempre va a dar 10, profe. no, R siempre le va a dar positivo. No, lo que pasa es que acá los ejemplos son con 6, 8, 6, 8, 6, 8 y 6, 8. ¿Sí? Sí. Pero usted R le puede dar cualquier cosa. ¿Este R cuánto dio? 10. Bien. Ahora, teta. ¿En qué cuadrante estamos? 6 menos J8. En el 2. Estamos en el 2. El cuarto, Ah, no, en profe. el 4, sí. Porque 6 menos J8. Entonces estamos en el cuarto cuadrante. Para poder hacer este cálculo del cuarto cuadrante tenemos que hacer 360 menos la tangente inversa de Y sobre X. Entonces vamos a decir que teta es igual a 360 menos la tangente inversa de Y, que es 8, sobre X, que es 6. Entonces, ese ángulo teta es igual a 360 menos lo que habíamos hallado antes, que era la tangente inversa de 8 sobre 6, que era 50 y 53.13. Entonces, 360 menos 53.13 es igual a 306.86. 86. 86, profe. 86. 306.86 grados. Listo. Y vamos a ver si esto es verdad. Vamos a dibujarlo en el plano. Entonces acá tengo este. Y acá tengo este. Entonces, para dibujarlo ahí, vamos a utilizar las coordenadas. La primera es 6 positivo. Entonces, digamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá. Pero menos 8 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Digamos que acá vale Z. Y en polares es R de 10, que es este R, que ya vimos que sí vale 10 porque es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es como si fuera la hipotenusa, pero un ángulo de 306 con respecto a este punto donde se mide el eje. 90, 180, 270 y aquí sería más aproximadamente 320. 306,86. Miren que si nosotros hubiéramos tomado cualquiera de las otras conversiones, 180 o 180 más o 180 menos, nunca nos hubiera dado un ángulo en el cuarto cuadrante, porque hubiese sido, por un lado, hubiese sido 180 menos 53. Eso da 100 y bola, nos dan en el segundo cuadrante. 180 más 53, este nos da en el tercer cuadrante. Y este sí nos está dando en el cuarto cuadrante. Entonces, miren que este punto, ese teta, me indica el cuadrante en el que está. Listo, vamos con la otra conversión. Bien, la próxima conversión entonces es Z3 igual a menos 6 más J8. Entonces de aquí, el R va a ser el mismo. Raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. O sea que va a dar lo mismo. R igual a 10. Y el ángulo teta ahora es negativo y positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo está en el segundo cuadrante. Entonces es 180 menos la tangente. Menos la tangente inversa de y sobre x. Entonces eso va a ser 180 menos el 53.13. Nos da 126.86 grados. Bien, y si dibujamos eso, entonces en el plano, Profe, qué pena. Yo apenas acabo de caer en cuenta los números que están dentro de la tangente, no importa el signo, o sea, no se le coloca el signo. los números que están acá, Sí, no, se pueden tomar sin signo, porque miren que el ángulo que se le resta anterior, o sea, la estructura es la que me indica si está en el primero, segundo o en el cuadrante que sea. Porque mire que esto yo lo estoy haciendo siempre con el mismo y sobre x. Mire que yo acá estoy haciendo 180 menos el 53, que fue el primer 53 grados que hicimos. En el segundo hice 360 menos el 53. Entonces, acá usted puede tomar los dos signos positivos y el ángulo que le dé, o más bien el cuadrante que le dé, va a estar determinado por la forma en que usted lo tome. listo. Entonces, acá tengo menos 6 más J8. Entonces, en X es el menos 6. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en Y más 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que está como por acá. A un R de... No soy capaz de hacer eso derecho.
de 10. Y el ángulo son 126 grados. Pues acá hay, acá hay 90 más lo que le hace falta. Entonces llegamos a 126 grados, que ese sería el valor del teta. Si no hubiéramos utilizado esta, nos hubiera dado en otro lado. Y tiene que estar acá. Más de 90 y menos de 180. 126. Y este sería acá el punto Z. Bien, vamos a hacer la última. Está muy fácil. Solamente para mostrar los 4 cuadrantes. Dejemos esa ahí. La última es Z4 igual a menos 6 menos J8. Entonces, LR es igual a lo mismo. Raíz cuadrada de menos 6 más raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado. Esto siempre va a dar 10. Y el teta va a ser con los dos negativos. Los dos negativos, que es el tercer cuadrante, 180 más la tangente. 180 más la tangente inversa de y sobre x, que es 8 sobre 6. O sea que es 180 más 53.13. Eso nos da 233.13 grados. Y entonces los dos son negativos, x y y. 2, 3, 4, 5, 6. 8 por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, acá me quedó esto mal. Realmente es como por acá. Listo, acá está el valor de z con un r igual a 10, el punto z, y el ángulo entonces sería más de 180 menos de 270. Véanlo acá. 233. Y de esa forma hacemos conversiones pues de rectangulares a polares. Ahora hacemos el contrario. Convierta los números complejos siguientes a forma rectangular. Entonces me los están dando en polares. Un R a un ángulo determinado. Entonces vamos a convertir el A. Tengo que hallar X y tengo que hallar Y. X, ¿cómo se halla? X se halla como el R coseno del ángulo. Entonces va a ser R, que vale 12, por el coseno del ángulo, que es menos 60. Entonces, el X aquí será igual a ¿cuánto? Vamos a hacer 12 por coseno de menos 60. Eso es igual a menos 11.42. Oh, al medio 6. Pero yo miro una cosa. 12 coseno. Ah, Sí, ¿en qué modo lo? Espera, yo miro en qué modo lo tengo yo. Ay, qué madre. lo tengo en D. Pero eso lo tienen radianes. Sí, yo lo tengo en rad. Ya me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Ahora sí. 12 coseno de menos 60. Da 6, correcto. Y miren que no importa si toman 60 o menos 60. Da 6 de todas formas. Si lo toman como 60 o si lo toman como menos 60.
da 6. Y la y es igual a r seno del ángulo. Entonces, r 12 seno de menos 60. Entonces, la y es igual a ¿cuánto? 12 seno de menos 60. Menos 10. Menos 10.39. Pero miren que aquí, si usted lo hace con el menos o lo hace sin el menos, sí le da distinto. Fíjense y verán, si le hacen seno de menos 60 es diferente a decir seno de más 60. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? ¿Con signo o sin signo? Profe, Con con el signo. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. El otro año con mucho dolor en mi alma. ¿Cómo sabemos cuál de los dos es? Pues miremoslo en el plano. Dibujemos primero el polar. En el polar es más fácil ver el ángulo. Me dicen que son 12 a un ángulo de menos 60. ¿Cómo dibujo un ángulo de menos 60? Hacia abajo, ¿sí o qué? Sí, profe, entonces Hacia sería Sí. acá serían 45, entonces menos 60 sería, no sé, digamos que por acá. Nah, 300 grados, 300 No, grados por profe, una reglita. sí, todo sentido. va a hacer esto. Eso. Como por acá. Listo. A una longitud de, perdón, sí, con una longitud de 12. Bueno, digamos que esto tiene un R igual a 12. Tiene un R igual a 12. Y el ángulo es, ¿cuánto fue que dijimos acá? Menos 60. Menos 60. Listo, ese es el ángulo teta. Ahora miremos a ver si la coordenada nos da x6 positivo. Entonces aquí, digamos que por acá esté el x igual a 6 positivo. Y un y igual a menos 10 a 10 negativo. Entonces, da por acá abajo. Menos 10. Por aquí estaría el y. Y aquí nos daría el punto z. Entonces, mire que realmente, a pesar de que el coseno da con signo, sin signo adentro da lo mismo, el y no da lo mismo, pero sí toca trabajarlo con el signo, porque si le quito el signo adentro, ya este y me daría de para arriba. Entonces me quedaría x positivo, y positivo y el z me daría como por acá. Y ahí definitivamente no hay un ángulo de menos 60. Ahí habría un ángulo de 60 positivo. Entonces, es una forma de uno de comprobar de alguna forma los resultados, que espacialmente el punto y, el punto 12 a un ángulo de menos 60 corresponda al mismo punto de coordenadas 6 positivo en x y menos 10 en y. Entonces aquí queda pues como hecho esa parte, analizada esa parte. Vamos ahora a hacer el otro. Que es menos 250, menos 50 a un ángulo de 285 positivo. Bueno, aquí borremos esto. El R, el R lo tengo. Entonces, el X es igual a R, que son, perdón,
X igual a R coseno, Y igual a R seno. X igual a R, que será menos 50 coseno de 285. Eso nos da el X. Y el Y es igual a menos 50 seno de 285. Y aquí nos da el Y. El coseno da menos 12.94. Los valores. Ok. El de arriba da menos 12.94. Y el de abajo 48.29. 48.29. Ustedes me dicen si les dio los mismos valores. Vamos a tener este por acá, que ese será mi vectorcito. Entonces me dice que el vector es menos 50 a un ángulo de 285. Primero ubiquemos el ángulo de 285. ¿Dónde estaría 285 en este plano? ¿En cuál cuadrante? En el cuarto cuadrante, ¿sí o qué? Porque hasta acá hay 90, 180, 270. Entonces 285 estaría como por acá. Digamos que sea como una cosa así. No está por aquí. 270, 285, un poquitico más. Pero me están diciendo que es menos 50, o sea que no la voy a dibujar hacia acá, sino que la voy a dibujar hacia atrás. Estaría así. Una cosa como así. Ahí estarían 285 grados positivo. Sería un θ igual a 285 grados, pero el R es menos 50, o sea que en vez de dibujarlo hacia acá, lo dibujo hacia arriba. R igual a menos 50. Ahora miremos en las coordenadas cartesianas a ver si nos dan. Nos da X negativo, entonces por acá estaría el menos 12. Y el Y positivo, hacia arriba. Por acá estaría por acá estaría el 48. Y al hacer la intersección, entonces obtenemos el punto Z. Entonces, de esa forma se ilustra cómo graficar este vector en coordenadas polares. ¿Sí estuvo claro, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Continuemos entonces. Bien, ahí hicimos ejercicios de cómo representar un número rectangular en coordenadas polares y cómo pasar un número en coordenadas polares a rectangulares, utilizando las fórmulas respectivas. Y que con cualquiera de los dos yo obtengo un punto, el mismo punto en el espacio. Pero ahora, si yo tengo dos números complejos, ¿cómo hago para sumarlos? Y ustedes van a llegar a eso en análisis de circuitos, sumas de impedancias. ¿Cómo hacen para sumar impedancias? Entonces, deben tener en cuenta que las operaciones se hacen distintas a lo habitual, pues a lo que estamos acostumbrados en el álgebra normal, operaciones algebraicas común y corriente. ¿Cómo se hace la suma y la resta en complejos? La suma y la resta con números complejos se hace en coordenadas rectangulares. Es lo primero que uno debe aprenderse. La suma y la resta se hacen en coordenadas rectangulares. ¿Cómo se operan?
Se suman las partes reales, parte real con parte real, y se suma la parte imaginaria con parte imaginaria. Aquí tenemos un Z1 más un Z2. Se supone que Z1 tiene un X1 y un JY1. Y Z2 tiene un X2 y un JY2. ¿Cómo sumo a Z1 más Z2? Sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Y cómo hago la resta de dos números complejos? Se restan las partes reales y se restan las partes imaginarias. Este más es por fórmula, pero este más puede cambiar a menos dependiendo del valor de esta resta. Si Y2 es más grande que Y1, pues entonces esto va a dar negativo, y menos por más, pues entonces aquí daría un menos en vez de este más. Entonces esto no siempre es más. Es más de fórmula, pero dependiendo de esto puede llegar a dar menos. Entonces, conclusión, la suma y la resta se hacen en coordenadas rectangulares. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Pero la multiplicación y la división se recomienda hacerlas en coordenadas polares. Si quiere las hacen en rectangulares, pero mire lo que es hacer una multiplicación en rectangulares. Todo esto. Si usted tiene un X1 más un JY1, o sea, un número Z1, un número complejo Z1 expresado en rectangulares, X1 más J1. Lo quiere multiplicar por un Z2, entonces por X2 más JY2. Entonces acá tiene usted el Z1 multiplicado por el Z2. Si usted los quiere multiplicar, mire lo que tiene que hacer. X1 por X2 menos Y1 por Y2 más J, X1 por Y2 más X2 por Y1. Pero si usted la hace en polares, la misma multiplicación Z1 por Z2, lo que se hace usted es multiplica las magnitudes y suma los ángulos. Y ya. Entonces, por eso se recomienda que la multiplicación la haga en polares, porque es mucho más sencillo que hacer toda esta churreta. ¿Y cómo se aprende uno esto? Esto sí es fácil de aprenderse. Se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. ¿Y qué pasa si fuera la división? Pues usted quiere hacer un Z1 dividido un Z2 en rectangulares. Entonces, ¿qué le toca hacer a usted? Hacer toda esta operación que hay acá. Y eso es muy complicado. Más fácil usted lo pasa a polares, que ustedes ya vieron que pasar un número de rectangulares a polares es muy sencillo. Y hacer la división en polares es divide las magnitudes y resta los ángulos. En la anterior, ¿cómo era? Multiplica las magnitudes, suma los ángulos para hacer una multiplicación. Multiplica y suma. Para hacer una división, divide y resta. Es muy sencillo. Entonces, así es que digamos que se recomienda y se acostumbra. En rectangulares se hace la suma y la resta, y en polares se hace la multiplicación y la división. Entonces, a usted le toca empezar a convertir de rectangulares a polares y de polares a rectangulares, y se la pasa haciendo conversiones para poder hacer las operaciones. Miremoslo con un ejemplo. Me dice, tengo este número complejo A, 2 más J5, y tengo este número complejo B, 4 más J6. O sea, esto es como decir Z1 igual a 2 más J5, Z2 igual a 4 más J6. Dos números complejos con parte real, parte imaginaria, parte real y parte imaginaria. Y me dicen que encuentre, tengo que hacer dos operaciones. La operación A, tengo que hacer A por A más B. Y la otra operación, la número B, es A más B dividido a menos B. Entonces vamos a arrancar a hacer la parte A. Me dicen que haga A por A más B. Entonces, de esto, ¿qué hago yo primero? Pues hago la suma, ¿sí o qué? Lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, la suma y la resta, ¿en qué coordenadas se hacen? En rectangulares. ¿Y cómo se hace A más B, siendo A un número complejo y B un número complejo? La suma, parte real con parte real, entonces sería 2 más 4 más J
parte imaginaria más parte imaginaria, que sería 5 menos, bueno, más menos 6. Como es una suma, se suman partes reales y se suman partes imaginarias, pero esta parte imaginaria tiene un signo negativo, entonces lo tengo que anteponer, ¿ves? Lo tengo que incluir. Bien. A más B, entonces ¿cómo queda? 2 más 4 da 6. Bueno, no sé si es más o menos, esto no sé todavía. Un J, aquí empiezo. Menos por más da menos. 5 menos 6 da menos 1. Y ese menos por este más da menos. Entonces esto da menos un J. Eso es A más B. Ahora tengo que hacer A dividido esto. Entonces lo que me están pidiendo es A sobre A más B. Eso es igual a Multiplicado, profe. A Profe, ahí está multiplicado, ¿no? Se está multiplicando. sobre A más B, que es 6 menos J1. Profe, ahí no Acá es tengo una multiplicación. división. Profe, Entonces, esta división es mejor expresarla, como es una división, es mejor hacerla en números polares, expresarlo en polares. Entonces, de aquí voy a, primero, 2 más J5, lo voy a pasar a Profe. coordenadas polares. ¿Cómo me quedaría? Profe, R, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Profe. De 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, R es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado profe, más 5 al cuadrado. profe, 5.38. Bueno, silenciaron. Ya no se escucha. Ya tengo a R. Que Y sí. teta es igual a positivo y positivo. Entonces, simplemente es igual a la tangente inversa de Y, que Y es 5, sobre X, que es 2. Entonces, este teta es igual a tangente inversa de 5 sobre 2 a 68.19. Quiero hacer una medio comprobacióncita. Entonces me lo imagino. X2Y5, ¿eso donde me viene dando? En el primer cuadrante. Profe, Y entonces me está dando una magnitud de 5 a un ángulo de 68. ¿Y 68 en qué cuadrante está? Ya me En perdí, el no primero. entendí Bueno, nada. pues digamos que Vuelvo a por empezar. lo menos me coincide. Entonces, y podría, es un indicio profe, de ¿cómo así? que no me dio, o por lo menos no tengo un error obvio, que sería un ángulo en otro grado. ¿Cómo es que no nos Ahora escucha? calculemos el... Jueguen, Bueno, ya, van y vamos entren. con el otro. Vamos a calcular ahora este. El 6 menos J1 lo quiero pasar ahora a un ángulo, a un R, a un ángulo determinado, que es el número inferior. R, entonces va a ser igual a 6 al cuadrado No nos ignore. más menos 1 al cuadrado, que pues eso siempre va a dar positivo. Entonces el R es Profe. igual a Profe Néstor. raíz cuadrada Profe, de Profe. 6 al cuadrado Para los Profe. ignoros, ni está grabándose. Uy, qué es la más Ay, 1, hermano, cuidado. 6.08. Profe, Ay, pa, el profesor está haciendo todo eso malo, parce. Listo. profe. Y ahora el ángulo. Es que tampoco ve el El chat. ángulo tengo que es un Pues, como que no. positivo y uno negativo. Entonces, positivo, negativo es el último positivo, negativo. Es Eso, Hugo, 360 menos eso. la tangente inversa. Néstor. 360 menos No, la baila. tangente inversa de Y
Y es 1 sobre X, que es 6. Qué botancita. Entonces, Te va a desilusionar ese tanto cuando ángulo sepas es que igual todo a... está malo. Oye, sí, porque no era A sobre A más B, sino A más B sobre A menos B. Pues el B, en caso de que estuviera haciendo eso. Pues, ¿sabe qué? Va a tocar llamarlo por Profe, teléfono. Sí, yo lo llamo por teléfono. Oye, llámelo, Hugo, y le dice, porfa. Bueno, yo Profe, también. Ah, no, ya está está profe. mirando, ya está mirando. Ya estoy en el chat. Muchachos, ya. no los escucho. Ay, profe, qué cinta. Ya, ahora sí los Profe. escucho. Profe, Profe, está era una haciendo división. Qué cinta. Era una división. ¿Cómo? Era una multiplicación, Era Era una A profe. por A más multiplicación, no era B. división, no era división. Ah, Profe, usted arranca lo que marcaba, profe, Bueno. vimos tantas cosas. no importa. Menos mal estamos a tiempo. Aquí. Entonces ahí sería A más B por A. O sea, 6 menos J1 por La división 2 más es en la B. J5. Aquí tenemos que hacer es A por A más B. A más B. Entonces, de todas formas, para poder hacer esta, se hace en polares. 2 más J5, que multiplica A6 menos J1. 2 más J5, ¿sí? Por 6 menos J1. Listo. Entonces, de acá nos toca pasar a polares porque la multiplicación se hace en polares. Entonces, lo que yo había escrito ahí era que iba a pasar el 2 más J5, lo iba a representar como un R a un ángulo teta, siendo R y siendo teta. Acá y acá. Y ahora, este 6 menos J1, tengo acá el R y acá estaba por hallar el teta. Que era así. Que son 360 menos la tangente inversa de 1 sobre 6. 360 menos la tangente inversa de 1 sobre 6 me da 350. Y si lo hago como mentalmente, entonces, bueno, esto es un 1, qué pena. Ya yo lo organizo bien. Profe, ¿qué número corrigió ahí? Un 3. No, esto es un 1. No lo corregí, sino que lo fui a escribir más bonito y antes quedó más feo. Listo. Entonces, 6x6, y menos 1, x6, y menos 1, eso me dan el cuarto cuadrante. Y 350 está en el cuarto cuadrante. Entonces, digamos que el ángulo me dio en el mismo cuadrante de este número imaginario. Entonces, digamos que no me dio un valor ahí tan perdido. O por lo menos no me dio con un valor en un cuadrante distinto. Ahora sí puedo hacer la multiplicación que está acá, que es 2 más J5 por 6 menos J1, es lo mismo que decir R, 5.38 a un ángulo de 68.19 multiplicado por el otro R, 6.08 a un ángulo de 350. Entonces aquí eso es igual a, recuerden que en la multiplicación de dos números complejos se hacen polares en donde se multiplican las magnitudes. 5.38
por 6.08 y se suman los ángulos, que sería 350 más 68.19. Y eso nos va a dar 5.38 por 6.08. 32.71. Y el ángulo se suman 350 menos 68.14. Eso nos da, perdón, es un más. 350 más 68.14 nos da 418 grados. Pero pues para que darle a un ángulo una vuelta completa más otro pedazo. Entonces a eso le restamos 360 y nos da a 58.14 grados. Esto acá no me dio 58, eso me dio 418, la suma de estos dos números. Pero dibujar en un plano cartesiano un ángulo de 418 grados es cogerlo desde acá y darle toda una vuelta y seguir. Entonces, para hacer eso, le quito toda la vuelta, entonces me queda solamente esta colita, que sería lo mismo, 58.14 grados. Ya tendríamos... Espere, ¿cómo hizo para saber qué era eso, profe? ¿Qué? Que era 58. No, es por sentido común, Miguelito. Usted tiene un plano cartesiano, ¿sí? Y a usted le dicen que dibuje este ángulo, la suma de estos dos, 350 más 68. Eso Sí. le da 418. Y usted sabe que una vuelta completa tiene 360. 60, sí. Entonces, para usted dibujar un ángulo de 418, entonces usted arranca acá y le da la vuelta 360 y luego sigue hasta que llega por acá. ¿Sí o qué? Ahí hay 418 grados, que es una vuelta completa más lo que sigue hasta llegar a 418. ¿Sí Restaría eso. ¿Sí entiende hasta ahí, Miguelito? Sí, profe. Bien, entonces para uno no hacer todo esto, entonces uno dice, pues para no darle una vuelta entera a 418, le quito 360 Ya 58. y entonces solamente dibujo esta colita, que Sí, voy ya a llegar entendí, al profe. mismo punto. Para uno no dibujar, para uno no ponerse a dar vueltas, pues. Listo. Entonces ya con esto ya logré tener la operación que es la multiplicación de estos dos, que es A por A más B. El resultado final es este. Este es el resultado de A por A más B. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, muchachos? Qué pena que por alguna razón se me muteó el computador. Y ustedes eran... Háblenme ni háblenme. Gritando. No, profe, a mí me gustaría tener la grabación de esta clase. Yo creo que sí queda, porque lo que estaba muteado era los parlantes de mi computador, no el Meet. Entonces yo creo que sí va a quedar ahí los gritos de auxilio. Hasta yo prendí la cámara para llamarlo, entonces sí, me gustaría tener el video. Va a ser un chistoso ver eso. Listo. Muchachos, ¿esta operación quedó clara? Sí, señor. Profe. Sí. Sí, señor. Ahora hagamos la siguiente, que es A más B dividido A menos B. A más B dividido, entonces vamos a hacer la operación B. Tenemos que hacer primero lo que hay dentro de los paréntesis, A más B. Y luego A menos B.
A más B es sumar parte real con parte real, quedaría 2 más 4 más J, la parte imaginaria que es 5 más menos 6. Entonces aquí, A más B nos da 4 y 2 son 6, y aquí sería menos por más da menos, 6, 5 menos 6 da menos 1, y menos por más da menos, entonces queda menos J1. El mismo resultado de ahorita cuando hicimos A más B. Y ahora acá, A menos B es igual a parte real con parte real. Entonces ahora 2 menos 4. 2 y 4, pero menos. Más de fórmula, pongo el más J, y ahora queda 5 menos 6. Entonces, A menos B es igual a 2 menos 4 menos 2. Un J, no le pongo el signo aún, voy a mirar a ver. Menos por menos da más. 5 más 6 da 11. Y más por más da más. Entonces queda más 11. Y aquí tengo A más B y tengo A menos B. Y ahora tengo que hacer la división. La división se hace en polares. Entonces voy a convertir a 6 menos J1 en polares. En R a un ángulo θ. Pero creo que ese ya lo teníamos en polares. Véalo acá. Es el segundo término. 6 menos 1 en polares es 6.08. 6.08 a un ángulo de 6.08 a un ángulo de 350. Y ahora va a convertir menos 2 más J11 a polares. Ese sí no lo tengo. Entonces vamos a convertirlo. Vamos a hallar a R como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 11 al cuadrado. Entonces este R me da 12. 2 al cuadrado más 11 al cuadrado da 11, 18. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 11 al cuadrado. Y el ángulo θ, entonces es negativo, positivo. Negativo, positivo es este, negativo, positivo. O sea que está en el segundo cuadrante, 180 menos la tangente de y sobre x. 180 grados menos la tangente inversa de y, que es 11 sobre x, que es 2. Entonces el ángulo es igual a 180 menos la tangente inversa de y sobre x, de 11 sobre 2. 100.3. grados. Yo lo vuelvo y lo hago. Sí, profe, da eso. A mí Sí. no me dio, profe. A mí también me dio eso. No, a mí no, espere, 180. Ujú. 180 menos la tangente inversa de y sobre x. Da eso, da eso. Listo. Sí, ya. Bien. Entonces, ya con ese,
y con el otro, que es este de acá arriba. Entonces, estos dos me conforman un 11.18 a un ángulo de 100.3. Y ahora sí puedo hacer la división. A más B sobre A menos B, entonces es igual a el primero, que es que este es el A más B. Y este que acabamos de hacer es el A menos B. Y 6.08 a un ángulo de 350 sobre 11.18 a un ángulo de 100.3. Y el resultado acá. Bueno, ¿y eso cómo se hace la operación de estos dos? Entonces se dividen las magnitudes, 6.08 sobre 11.18, se restan los ángulos. 350 menos 11.18. Ay, no me va a caber. Eso es igual a... Profe, ahí es 100.3, no 100.3. 11.18. Sí, tiene toda la razón. 100.3. Ahora sí. 6.08 dividido 11.18. Nos da 0.54. 0.54 a un ángulo de 350 menos 100.3. 50.3. ¿Cuánto? 249. 249.6 me dio a mí, profe. Sí, 249.7. Eso da. Yo no sabía que acá me podía salir. Listo. 0.54 a un ángulo de 249.7. Esto en polares. Y si quisiéramos representarlo en rectangulares, entonces pues lo que hacemos es calcular el X y el Y. X es R coseno del ángulo y Y es el R seno del ángulo. Y ya tendríamos este mismo número, pero en rectangulares. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Pues hasta el momento todo claro. Listo. Hoy solamente hemos visto operaciones con complejos. Cómo se suman y restan números complejos y cómo se dividen y multiplican números complejos. ¿Por qué necesitamos eso? Porque resulta que una impedancia se representa como un número complejo. Una parte resistiva y otra parte reactiva. Una resistencia más una reactancia capacitiva o inductiva. Y si yo tengo impedancias en serie, pues las sumo, se suman. Pero yo tengo dos impedancias en paralelo. ¿Cómo se suman dos resistencias en paralelo? Como el producto sobre la suma. El producto sobre la suma. Entonces ahí usted tiene que, arriba tendría un Z1 por un Z2 dividido Z1 más Z2. Entonces mire que usted ahí tiene multiplicación, división y suma. Entonces ahí es cuando usted tiene que aplicar esto que vimos hoy, las operaciones con los números complejos. Listo, muchachos, 11:30, justo a tiempo. Van a ingresar al Classroom, muchachos, y van a hacer un ejercicio calificable. Primera nota de seguimiento del corte. Listo, Qué profe. belleza. Y van a responder, tienen que hacer dos cosas. Bueno, tienen que seguir las indicaciones que se dan allí. Vamos a mirar cuáles son las indicaciones. Entonces, en el Classroom, acá está la tarea. Vamos a liberarla ya.
Yo no la veo. Es que está programada. Ahora sí ya. Estaba oculta. Ahora sí, ya le pueden dar F5 al Classroom de ustedes, actualizar, y ahí encontrarán la tarea ejercicio con números complejos. Sí, ya apareció. Bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Resuelva el ejercicio planteado en el cuestionario y marque allí la respuesta. Entonces, el ejercicio está dentro del formulario de Google. Está dentro como la encuesta. Ahí está el ejercicio planteado y ahí hay 3 opciones para que ustedes indiquen cuál es el resultado verdadero. Entonces, por allá responden el resultado. Pero por esta actividad, muchachos, deben adjuntar el procedimiento. Las mismas condiciones que se les explicó en el parcial. Cargue una secuencia de páginas digitalizadas, perfectamente legibles, debidamente recortadas y contenidas en un solo documento PDF con la aplicación Scanner. O sea, deben adjuntar es un PDF, no una secuencia de fotos, ni una foto, un documento PDF. Puede ser una página, pero que sea PDF. La nota definitiva del ejercicio se podrá ver reducida si la presentación estética de la tarea no es la solicitada. Una mala presentación por causa de no tener un buen orden en el procedimiento, tachones, texto poco legible, foto mal tomada o mal recortada ocasionará una disminución significativa en la nota final. Entonces, esmérense por hacer un procedimiento ordenado, bien repintadito, secuencial, resalten los resultados y luego tómenle una foto, conviertan a PDF y la suben y marcan el resultado en el cuestionario del Classroom. Ahí solamente ponen el numerito. Por acá adjuntan la tarea. Es una operación con números complejos. Es lo mismo que acabamos de ver. Nada de análisis de circuitos. Son operaciones con números complejos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿hasta qué hora? Eso. Hasta las 12. Uy, ¿Cómo? uy, uy. En media horita hacen eso, No, muchachos. profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? No. Profe, En solamente media- me aparece ah, no, ya. Dado que sé, no, ya. Sí, ya lo encontró. Venga, yo lo abro acá. A ver Dice, cómo me dado sale a mí. que sé. Ahí sí, ya nos dieron C, nos dieron X, JY. Ya. Negativo, positivo, ya. Los dos números complejos son C y D. Y calcule 2 por C por D sobre C más D. Profe, Señor. Siempre lo más complicado para otros. pero Muchachos, no, una debe ser más flexible con respecto al tiempo. anotación. Acá hay un 2, ¿cierto? Espera. Sí, Sí, profe. señor. O Acá sea hay que dos, sería 2 veces las 2 cositas, ¿cierto? 2 veces Es C y 2 dos. veces D. 2 por C por D. Eso es una Ah. multiplicación. Pero si ustedes quieren expresar este 2 en número complejo, ¿cómo les quedaría? 2 más 2 0. más 0, 2 más 0 2 más J. J0, correcto. Sí. 2 más J0. Para que ahí lo tengan en cuenta. Profe, sube las diapositivas, porfa. Muchachos, listo. Venga sí, ya las voy a subir, ya lo voy a convertir Profe, a... no puede ser más flexible con el tiempo. Si usted tiene un número 2 y lo quiero representar en polares y en rectangulares. En rectangulares, ¿cómo me queda? 2 más J0, J. ¿cierto? Porque la parte real es 2 y la parte imaginaria es 0. Vamos a dibujarlo en un plano. Me excusan ahí lo torcido. 2 más J0, 2 en X, 1, 2. ¿En Y cuántos? 0. 0. O sea que ese número está acá. Ese punto está acá, el punto con esta coordenada. Y en polares, ¿eso es igual a qué? 2 por el coseno Ángulo de de 0. 0, más tanto. 2. Pues sí es ángulo 0, o sea, va a Un ser ángulo por de 0. 0, correcto. Un R, un vector de 2 a un ángulo de 0 grados. Sobre el eje. Se los digo
porque como acá hay un 0 y acá hay un 0, cuando ustedes se ponen a hacer transformaciones, eso a veces se les indetermina o les da por una cosa rara. Pero entonces esto para pasarlo a rectangulares y a polares es conceptual. Imagínense en un 2 en un plano cartesiano. 2 en X, 0 en Y, y en polares un R de 2 a un ángulo de 0. Entonces ya usted lo expresa así o lo expresa así para que usted pueda hacer aquí pues la operación matemática de la multiplicación de tres números complejos. 2 por C por D. Bueno, Hugo, no, Miguelito, no, Hugo, no sé quién de los dos me estaba diciendo. Yo le estaba diciendo que si podía ser flexible con el tiempo. Sí, me lo entregan entonces cuando lo hagan. Eso sí, para la próxima clase ya debe estar resuelto. Muchas gracias, profe. Pero entonces suba las... Ya. Las diapositivas, profe. ¿Las Gracias. subo ya? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces ya las voy a subir. Así rayaditas y todo, profe. Sí, así tal cual, las voy a subir. Vale, Perfecto. profe, gracias. Profe, muchas gracias. Perfecto. Que tenga buen día. ¿Cómo así? ¿Ya se va a ir? Uy, tan cintado, Hugo, pídele el tiempo y se va a venir. Dale el tiempo para irse. Era molestado, pero ya no es muy recordar. Uy, qué cinta. Para romper el hielo. Sí, sí, sí. Sí, se llama PDF. Muchachos, todas las clases están quedando en el Classroom con el tablero en PDF y con el video de la clase. ¿Listo? ¿Para qué? Para cuando van a estudiar. Listo, profe. Listo, ya la convertí, vamos a subirla. Listo, muchachos. Muchachos, no, mentiras. Ya dejemos así por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Ya el tablero ya está en la plataforma. Y voy a cerrar ya la videoconferencia para subir el video lo antes posible. Vale, profe, gracias. Profe, gracias. Listo, me gustó. Listo, profe, gracias. Yo cierro acá la videoconferencia y más o menos en 10 minutos me genera el video, porque eso no lo genera instantáneamente. Eso aparece en mi Drive como a los 10 o 15 minutos. Pues, Vale, profe, gracias. entonces yo lo subo de una vez para que tengan el video de la clase y puedan adelantarlo, atrasarlo y hacer el ejercicio. Listo, profe, gracias. Listo, profe, hasta luego. Gracias. Nos vemos entonces en la próxima clase. Listo, profe, chao. Bueno, chao. A los que no asistieron a la clase, les dicen que ahí está todo.